concerned about the rest of the world. Does that make sense? Yes, our economy is strong as hell. The internals are. Inflation is worldwide. Worse off everywhere else than it is in the United States. So the problem is the lack of economic growth and sound policy in other countries, not so much ours. And that's how it's worldwide inflation. It's consequential. A Joe Biden no le preocupa la fortaleza del dólar, es lo que decía mientras saboreaba un helado de Baskin Robbins. Lo que le preocupa, según sus palabras, es el resto del mundo y añade que la economía de Estados Unidos es tan fuerte como el infierno. El chiste se cuenta solo, pero vamos a ahondar un poquito más en él. Este discurso de Joe Biden llega en un momento turbulento para el presidente de los Estados Unidos y es que el 8 de noviembre comienza la cuenta atrás. Estados Unidos renueva representantes, Senado y gobernadores. Esas midterm elections o las elecciones de medio mandato suponen todo un pulso para Biden, atrapado por la actual turbulencia económica. ¿Realmente Estados Unidos está tan fuerte? La inflación no cesa. Vemos cómo los precios suben a un ritmo del 8,2% interanual. Siguen en máximos de 40 años y si excluimos alimentos y energía, la subyacente tampoco cesa. Hablamos de un 6,6%. La Fed no consigue controlar esta inflación y Wall Street ya se prepara para lo peor. Los grandes bancos ya han provisionado más de 4.000 millones de dólares. Prácticamente lo están gritando. Nos estamos preparando para la que se nos viene encima y estamos solo al inicio de los resultados empresariales. Más de un profit warning caerá en las próximas semanas. Iremos rellenando poco a poco la quiniela, así que sí, están sobre la mesa esas advertencias sobre una recesión inminente que además se multiplican en el caso de Estados Unidos. El consejero delegado de Citigroup habla de recesión y además se aventura, se moja al decir una fecha, la segunda mitad de 2023. En Bloomberg, los economistas le dan una probabilidad del 60% a la recesión en Estados Unidos. Y atención a este gráfico, porque es la probabilidad de recesión que descuentan los economistas encuestados por Wall Street Journal. Muy en línea con Bloomberg, le otorgan una posibilidad del 63%, un 14 más respecto al mes de julio. Es la primera vez, de hecho, que esta encuesta sitúa por encima del 50% desde julio de 2020. En este momento vivimos una recesión corta pero aguda debido a la pandemia, es decir, cuando vivíamos esa recesión en 2020. Y recuerdan las advertencias del Fondo Monetario Internacional la semana pasada. Aseguraba que un tercio de las economías mundiales entrarán en recesión técnica el año que viene y que 2023 se sentirá como una recesión. Jarro de agua fría, el que recibe la economía mundial, pero por supuesto también Estados Unidos. Sin embargo, mientras tanto, Joe Biden se come un helado, sonríe y habla de la fortaleza de Estados Unidos. Enumera lo aprobado estos últimos años, desde el plan de rescate estadounidense hasta la ley de reducción de la inflación. Y ese helado de Baskin Robbins que se come y que saborea es probablemente el símbolo más claro de la resiliencia de la que quiere convencer Biden. Una industria, la del helado, capaz de adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias y preferencias de los consumidores. El problema es, ¿será un capricho asequible ese helado cuando los ahorros de los consumidores se hayan agotado? Esta es una de las claves. Arrancamos una semana con pocas referencias macro, aunque muchas micro, porque las empresas de Wall Street siguen rindiendo cuentas y, como ya les hemos comentado, los grandes bancos están reuniendo provisiones ante la que está por caer. Unos 4.000 millones llevamos ya en estos momentos entre Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, que publica hoy, Morgan Stanley o JP Morgan. Así que sí, se presenta una semana bastante interesante, no solo con la mirada puesta en los bancos, también en las tecnológicas. Netflix va a ser la primera de las FANG en rendir cuentas. La semana que viene tendremos toda la cascada y también vamos a tener a IBM esta semana. Importantes las previsiones que nos vayan a aportar
aportando estas empresas. No solo que nos cuenten cómo cierran el trimestre, sino cómo ven el devenir económico en Estados Unidos. Decimos pocas referencias macro y, ojo, ninguna China. El gigante asiático retrasa indefinidamente la publicación del PIB y otros datos económicos, un movimiento inusual que se produce en un momento en el que la élite gobernante del país está reunida en el Congreso Nacional del Partido Comunista. La segunda mayor economía del mundo no ha dado explicaciones sobre el porqué de esta interrupción. Hay que recalcar que rara vez los países posponen la publicación de una estadística económica por temor a dañar la confianza financiera. Ya no hablemos de posponer todos los datos que mueven el mercado y que publica la Oficina Nacional de Estadísticas de China. Entre ellos, los datos que no vamos a conocer esta semana, el PIB del tercer trimestre, las ventas minoristas de septiembre o datos de producción industrial. ¿Cuál puede ser el motivo? Voces expertas aseguran que la razón está en el Congreso en curso, un evento que sucede 2 veces por década y donde el personal trabaja 24/7 en los anuncios que salen de él. ¿Serían demasiada distracción esos datos que íbamos a conocer esta semana? ¿Podrían dejar entrever una debilidad importante en la economía china? En estos momentos el gigante asiático se mueve en un entorno políticamente más sensible, con esa esperada reelección de Xi Jinping para un tercer mandato y también el impacto de la política cero COVID, que por el momento no va a relajarse. La política cero COVID no da marcha atrás, pero sí lo hace Reino Unido con su plan fiscal. Y es que el nuevo canciller de Hacienda, hablamos de Jeremy Hunt, abandona la mayor parte del mini presupuesto del expulsado Kwasi Kwarteng. En pocas palabras, ha hecho trizas el plan de su antecesor que tanto respaldaba la primera ministra Liz Truss. De un recorte de impuestos valorado en 45.000 millones de libras, pasamos a una recaudación de 32.000 millones. Recorta gastos y sube impuestos. Esos 32.000 millones, hay que decir, todavía están lejos de los 70.000 que necesita el gobierno para restaurar su credibilidad ante los mercados. Eso es lo que apuntan los economistas. Pero ya tenemos al menos un primer paso avanzado. Por el momento vemos cómo la libra sube frente al dólar, frente al euro, y los rendimientos de los bonos descienden más aliviados. Hunt ha hecho especial mención a los mercados y es que es consciente de quién tiene la sartén por el mango. Ha reconocido que no puede controlarlos, pero sí darles certeza. Y en uno de sus intentos por apuntalar esa credibilidad ha confirmado que el techo en la factura energética de los hogares va a durar solo hasta abril y no 2 años, que es lo que había adelantado Truss en un primer momento. Reconoce que es un error y un compromiso de gas demasiado a largo plazo, teniendo en cuenta la enorme incertidumbre sobre cómo van a evolucionar los precios en el futuro. Y de Reino Unido ya saltamos a Italia. El Quirinal comienza la fase de consultas para el nuevo gobierno. Meloni está teniendo, ojo, importantes problemas para encontrar a alguien que cubra una cartera tan importante como la de Economía y Finanzas. Sus dos favoritos, Fabio Panetta y Daniel Franco, prefieren prescindir de ese papel y es que parece que les interesa más el hueco que va a dejar el año que viene Ignacio Visco como gobernador del Banco de Italia. Nos preguntamos si ese es el único motivo o es que ven el papelón que se les vendría encima ante un riesgo de fragmentación, que por cierto, Luis de Guindos hoy no ha querido mojarse sobre el riesgo de una crisis de deuda en Italia. Y eso que nuestra compañera Marta Vilar le ha preguntado, pero nada, el vicepresidente del Banco Central Europeo no quiere decir nada negativo sobre Italia, bueno, sobre Italia o sobre la gestión de esa crisis de su propio organismo. Así que mejor apalanquémosla, no sea cosa. Lo único que dice Luis de Guindos es que seguramente Meloni va a continuar con una política prudente. Muchas referencias que analizaremos en las próximas horas en Rolling.